También hospitalización de vez en cuando. Adelante, Alberto. Hola, buenos días. Voy a presentar la sesión de hoy que se titula, como ha dicho el doctor José Ramón Arribas, sarcoidosis con afectación digestiva y ha sido tutorizada por la doctora Ana Noblejas. Este es el índice que voy a seguir en la presentación. Primero la sarcoidosis un poco en general, luego el diagnóstico diferencial de las enfermedades que cursan con granulomas. Posteriormente ya hablaré de la afectación hepática y gastrointestinal y para terminar un caso clínico y unas breves conclusiones. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa sistémica de etiología desconocida que se caracteriza por la formación de granulomas no casificantes que pueden afectar prácticamente a cualquier órgano del cuerpo. Es más frecuente en adultos entre los 20 y los 50 años, con un segundo pico de incidencia en mujeres mayores de 50, y la afectación pulmonar es la más frecuente, se da en más del 90% de los casos, pero también son frecuentes manifestaciones extrapulmonares, como en la piel, el ocular, el hígado, el corazón, el sistema nervioso central. La incidencia es bastante variable, de 1 a 35 por cada 100.000 habitantes por año, con una prevalencia de 160 por cada 100.000 en los países nórdicos, que es uno de los lugares con mayor prevalencia. Hay un mayor riesgo en personas afrodescendientes y en mujeres, y en el desarrollo fisiopatológico está implicado tanto la genética como la exposición ambiental a determinados agentes, ya sean infecciosos o no. Estos son los principales agentes que se han descrito, tanto infecciosos, micobacterias, bacterias, virus, hongos, pero también el polvo doméstico o bioaerosoles o otros agentes inorgánicos como la sílice, el berilio, la exposición a determinados metales o incluso exposiciones ocupacionales. Y en cuanto a la genética, estos HLA son los más frecuentes, sobre todo el DRB103. La fisiopatología es bastante compleja y no del todo conocida. En ella hay una activación de las células dendríticas y de los macrófagos que presentan estos antígenos desconocidos que he comentado previamente, los linfocitos Th1. Y debido a esto hay una hiperestimulación con una hiperproducción de determinadas citoquinas como el TNF-alfa, el interferón gamma, la interleuquina 2 o la interleuquina 12, que inducen la formación de estos granulomas epiteloides no necrotizantes, que típicamente a nivel anatómico se localizan en espacios periportales, en la mucosa del tracto gastrointestinal, en el sistema linfático o en el parenquima pulmonar. Este sería un poco un resumen de esa activación de los linfocitos y la fisiopatología inmune. Las presentaciones típicas son la pulmonar, con clínica de tos seca, disnea, dolor torácico. La afectación pulmonar se puede clasificar tradicionalmente de acuerdo al estadiaje radiológico de Skadden, en el cual el primer estadio sería la afectación ganglionar aislada, el estadio 2, afectación ganglionar y parenquimatosa, el 3, únicamente parenquimatosa, y el 4, la fibrosis. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, las más frecuentes son el eritema nodoso y el lupus pernio, pero puede haber otras muy variadas. A nivel nefrológico puede cursar con hipercalcemia o incluso desarrollar una nefritis tubulointersticial. Y puede también la sarcoidosis afectar a nivel cardíaco-neurológico, que aunque si bien es menos frecuente, son manifestaciones potencialmente más graves y causa de muerte. Predomina también la clínica general, con astenia hasta en un 70% de los casos, febrícula o fiebre y pérdida de peso. Esta tabla resume las principales localizaciones donde puede afectar, siendo la más frecuente los pulmones, seguido de la afectación cutánea o linfática. El hígado se vería afectado en aproximadamente un 10% de los casos, y las menos frecuentes sería la afectación renal, ósea o articular y también muscular. Este es un estudio bastante novedoso de 2024, en el cual a partir de una cohorte americana de aproximadamente 1.600 pacientes, en función de la afectación orgánica, las manifestaciones clínicas y el tratamiento recibido, a través de un análisis estadístico complejo, se agrupan en 6 fenotipos distintos, en 6 clústeres. El primero serían aquellos con afectación predominante hepática y esplénica, el segundo neurológica y ocular,
con poca afectación pulmonar, y este grupo destaca por recibir con frecuencia el metotrexato y el infliximab como inmunosupresores. El grupo 3 tendría afectación cutánea, musculoesquelética y articular, y predomina el tratamiento con hidroxicloroquina. El 4, afectación pulmonar aislada, y es el grupo con mayor disnea y menor capacidad vital forzada. El clúster 5 predomina la afectación cardíaca y es el que más recibe en porcentaje corticoides. Y el 6 es un clúster de significado incierto con afectación renal y parotidia. Esto todavía a nivel clínico no tiene mucha significación, sin embargo, se propone para continuar en la línea de investigación y adaptar en un futuro el tratamiento a que sea más individualizado. El diagnóstico se realiza a partir de los siguientes criterios: presentación clínica y radiológica compatible, la presencia de los granulomas no necrotizantes y el tercer punto, que es muy importante, la exclusión de otras causas. En los estudios recomendados, tanto en el inicio como en el seguimiento y también para descartar la afectación a otros niveles, pues serían estudios radiológicos, radiología de tórax, TAC, PEC-TAC, en función del caso, pruebas de función respiratoria, lavado bronquial velar, muy útil en la afectación pulmonar y sobre todo muy orientativo el cociente de linfocitos CD4, CD8 superior a 3,5. También la biopsia para diagnosticar los granulomas, linfática, cutánea, pulmonar o de otros órganos afectos. Analítica de sangre con iones, enzima convertida en angiotensina, función hepática, función renal y hemograma. Y siempre debe hacerse un cribado oftalmológico para descartar la afectación a ese nivel, un electrocardiograma basal para descartar trastornos de la conducción y pruebas de imagen hepáticas o renales aún sin síntomas. Este sería un poco el diagnóstico diferencial de las enfermedades que cursan con granulomas. Principalmente tendríamos etiologías infecciosas, tanto bacterianas como micobacterianas, hongos, virus y parásitos, pero también no infecciosas, neoplásicas, tanto de órgano sólido con reacciones sarcoides como linfomas, o enfermedades autoinmunes sistémicas como la vasculitis ANCA, la artritis reumatoide. Otras enfermedades menos frecuentes como la histiocytosis de células de Langerhans o la enfermedad IgG4. Y en el caso que nos ocupa de la sarcoidosis con afectación hepática o digestiva, pues sería muy importante hacer el diagnóstico diferencial con estas enfermedades autoinmunes localizadas, que son la colangitis viral primaria, la colangitis esclerosante o la hepatitis autoinmune. También habría que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades relacionadas con exposición, como la neumonitis por hipersensibilidad o la neumoconiosis, y tener en cuenta que determinados fármacos también inducen la formación de granulomas, por ejemplo, los anti-TNF-alfa. Es muy importante, una vez descartadas sobre todo causas infecciosas u otras sistémicas, en el caso de lesiones granulomatosas con afectación hepática, pues centrarse en estas 4 posibilidades y sobre todo orientar al patólogo para que nos defina bien el tipo de granulomas y la configuración arquitectónica de los mismos, y así poder descartar la colangitis biliar primaria o la colangitis esclerosante y los granulomas hepáticos inducidos por drogas, que tienen configuraciones arquitectónicas distintas. Entrando ya en la afectación digestiva de la sarcoidosis, decir que la afectación hepática es muy frecuente. Se estima que hasta en más de un 80%, de acuerdo a estudios post-mortem o biopsias realizadas por otros motivos, pero únicamente solo entre el 5 y el 30% son clínicamente significativas. Y en cuanto a la afectación del tracto gastrointestinal, es muy poco frecuente y siendo inferior al 1%. Esta es una diapositiva que me ha cedido Elena, que viene a demostrar la afectación hepática y del tracto gastrointestinal en los pacientes de la doctora Noblejas, que de 170 pacientes pues, tiene afectación hepática 17, que sería un torno al 10%, y gastrointestinal 2, que sería un 1,2%, un poco acorde con la literatura revisada. Las manifestaciones clínicas de la sarcoidosis hepática pues son en su mayoría pacientes asintomáticos o con síntomas bastante inespecíficos, como la fatiga, el dolor abdominal,
y en muy bajo porcentaje pues sintomatología más específica como el prurito o la ictericia. Presentan habitualmente un patrón de hipertransaminasemia de predominio colestásico. El 15% se suele diagnosticar en estadio de cirrosis y un 30% presenta hipertensión portal clínicamente significativa. Es frecuente, o por lo menos así ocurre en la mitad de los casos, que presenten hipertensión portal con el parénquima hepático íntegro o poco afecto. Y esto es debido a la fisiopatología de la sarcoidosis que da este tipo de hipertensión portal presinusoidal o incluso prehepática por las adenopatías compresivas. Estas serían las principales manifestaciones clínicas. Y bueno, esta es la bibliografía revisada que nos muestra un poco cómo aproximadamente un 5% de los pacientes tienen afectación hepática y de ellos un tercio hipertensión portal y la mitad con el parénquima hepático preservado. Es por ello que en cuanto a la sarcoidosis hepática es necesario en los pacientes con sarcoidosis hacer una búsqueda exhaustiva de este tipo de afectación, una búsqueda activa de la hipertensión portal a pesar de que el parénquima esté preservado. Se desconocen los factores que están implicados en la progresión y en desarrollar una hepatopatía clínicamente significativa y no se ha demostrado a día de hoy que el tratamiento en estadios precoces lentezca la progresión de la hepatopatía. Es importante realizar un seguimiento estrecho cuando hay evidencia de esta o de hipertensión portal para anticiparse a las complicaciones relacionadas. Aún así puede haber casos complejos, formas más atípicas, en las que puede haber incluso solapamiento con la colangitis esclerosante o desarrollo de complicaciones de hipertensión portal más precoces con ascitis, varices o incluso casos de rápida evolución a cirrosis. El diagnóstico, como he dicho antes, de exclusión, hay que descartar otras causas granulomatosas, de ahí el papel de la biopsia hepática y también de otras pruebas de imagen, sobre todo también aquellas que determinan el grado de fibrosis y estiman de manera indirecta la hipertensión portal. Y en cuanto al tratamiento, no todos los casos requieren tratamiento. Las indicaciones son muy variables y no están bien recogidas en la bibliografía, se deben bien de individualizar en función de la sintomatología, el grado de colestasis que presenten o las complicaciones asociadas. Los fármacos propuestos son el ácido urso desoxicólico, los corticosteroides y otros inmunosupresores, dejando el trasplante hepático para los casos más avanzados. Este sería la cohorte de Graf de 1.400 pacientes y bueno, en ella se ve cómo hay una disminución de la hipertransaminasemia con el empleo de algunos de estos fármacos. Consigue ser estadísticamente significativa con el empleo de corticosteroides y de ácido urso desoxicólico. Sin embargo, en cuanto a los otros inmunosupresores, pues esto tampoco es muy representativo, ya que el empleo en pacientes es bastante reducido. Por ejemplo, se puede ver el caso de los anti-TNF que solo se emplean en un paciente, entonces es poco valorable y esta es una de las cohortes más amplias de la literatura. Este es un algoritmo propuesto por Kumar en 2019, los previos son de las guías de los años 90 y en él se propone un poco cómo se debe proceder en el caso de afectación hepática, inicialmente planteando el ácido urso desoxicólico y en caso de ausencia de respuesta pasar a los corticoides, a la prednisona, y considerando como segundas líneas o en caso de corticodependencia otras terapias inmunosupresoras o fármacos ya biológicos. En cuanto al pronóstico y seguimiento, decir que generalmente suele ser benigno. Es necesario llevar a cabo un seguimiento clínico de enzimas hepáticas, de pruebas de función hepática de imagen y elastografía. La frecuencia del seguimiento no está definido tampoco claramente en la literatura y es por ello que debe ser individualizado en función de la afectación, del grado de afectación hepática, de cirrosis y también de hipertensión portal y afectación de la sarcoidosis a otros órganos o sistemas. Sobre el trasplante, decir que es muy poco frecuente. En cohortes largas americanas pues se ve, por ejemplo, en esta, que es un porcentaje residual, apenas 13 casos de trasplante por sarcoidosis de 970 pacientes trasplantados. Y el perfil de paciente es aquel que presenta una enfermedad colestásica con complicaciones de la hipertensión portal, con frecuentes manifestaciones extrahepáticas, sobre todo a nivel de pulmón, piel o ojos,
y la supervivencia post-trasplante es comparable al de otras colangiopatías, con recidiva aproximadamente en la mitad de los pacientes y sin que ésta se asocie a peor supervivencia del injerto. Las indicaciones serían muy similares al de otras hepatopatías, como la cirrosis hepática descompensada con ascitis refractaria o hemorragia digestiva y encefalopatía hepática, o una insuficiencia hepática avanzada sin que tenga respuesta al tratamiento inmunosupresor. Para hablar un poco de la sarcoidosis gastrointestinal, decir nuevamente que es muy rara, que el estómago es el órgano más frecuentemente afecto y los síntomas son muy variables y difusos en función de la localización, predominando la epigastralgia, náuseas, vómitos, plenitud postprandial precoz. El diagnóstico es por endoscopia y biopsia y se cree que puede estar probablemente infradiagnosticada. No tiene correlación o no se ha visto con la actividad a nivel de otros sistemas y el tratamiento planteado principalmente son los corticoides, la prednisona a dosis de 20-40 miligramos y en caso de necesitar un ahorrador o de refractariedad a esta, pues metotrexato u otros inmunosupresores, teniendo en cuenta siempre la posibilidad de emplear tratamiento sintomático con inhibidores de la bomba de protones, procinéticos o anti-H2. Este es un caso clínico de la doctora Noblejas de un paciente de 33 años que fue remitido a nuestro centro para seguimiento y tratamiento con una sarcoidosis pulmonar estadio 2, parotidia cutánea y hepática y que predominaba una clínica de pérdida de peso, náuseas y plenitud postprandial precoz. Este era el escáner que se realizó en nuestro centro, que destaca una hepatoesplenomegalia masiva con esa afectación esplénica heterogénea, con lesiones ocupantes de espacio que en un primer momento se llegó a plantear la posibilidad de que tuviera un linfoma esplénico, pero que fue descartado posteriormente con PET-TAC y biopsia de médula ósea. También destaca esta afectación a nivel adenopática retroperitoneal y por los datos de hipertensión portal que presentaba en la ecografía y en las pruebas de imagen, pues hace una gastroscopia inicial en la que hay ausencia de varices de gran tamaño y hay algunas grado 1 y sin que tengan puntos rojos que aplanan con la insuflación del endoscopio. Posteriormente tienen valores de fibroscan de 16,9 kilopascales que corresponde con un F4 y se inicia aquí en nuestro centro tratamiento con ácido urso desoxicólico, prednisona y azathioprina como ahorrador de corticoides, manteniéndose estable tanto clínicamente como ecográficamente. Sin embargo, en la gastroscopia que se hace de seguimiento al año, pues aunque no sé muy bien la imagen, aparecen ahí 4 cordones varicosos que ocupan más del 75% de la circunferencia esofágica que no presentaba previamente y que son compatibles con varices grado 3 de 4. Por este motivo, pues para determinar exactamente la presión portal se hace una cateterización de venas suprahepáticas, viéndose un gradiente postsistémico de más de 10 milímetros, a pesar de que ya ahí se encontraba con carvedilol a dosis plenas, y se aprovecha para hacer una biopsia transyugular hepática. Los resultados de esa biopsia pues son una hepatitis granulomatosa con fibrosis en puentes. Y por este motivo se plantea el inicio de anti-TNF con infliximab y también la posibilidad de trasplante hepático al Hospital Ramón y Cajal, que no tienen, por lo menos en ese momento, casuística de trasplante en esta entidad y consideran que se puede plantear en una enfermedad más avanzada si únicamente tuviera afectación a nivel hepática y no a otros niveles. Después del inicio de infliximab, aproximadamente 5 meses después, pues la fibrosis hepática medida por CR waves, en este caso se reduce a la mitad, de 16 a 8, aunque es verdad que este método no es claramente extrapolable, y la esplenomegalia también reduce de tamaño. Sin embargo, en octubre de 2024 ingresa por una hemorragia digestiva alta varicosa con necesidad de escleroterapia y de ligadura endoscópica de bandas, que se tiene que repetir hasta en 2 ocasiones. Y bueno, este sería un poco el resumen de un caso con una afectación hepática grave de la sarcoidosis. Finalmente, para concluir, decir que la afectación hepática es
frecuente histológicamente, más del 80% de los casos, pero clínicamente significativa en un porcentaje mucho menor, del 5 al 30%, que puede evolucionar a hipertensión por talocirrosis en un alto porcentaje de esos pacientes, que el diagnóstico de esta afectación requiere de una evaluación exhaustiva individualizada, combinando estudios de imagen con biopsia y exclusión de otras causas granulomatosas, que el tratamiento debe ser individualizado, dada la baja evidencia y recomendaciones disponibles en la literatura, en función de la sintomatología, la colestasis, el grado de patopatía y las complicaciones asociadas o afectación de la entidad a otros niveles. El trasplante hepático está recogido como una opción posible, pero es excepcional en los casos más avanzados y con complicaciones graves, y la afectación gastrointestinal es poco frecuente, inferior al 1%, y el estómago el órgano más común. Y esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención.